Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenos días. Les damos la bienvenida a este seminario, este conversatorio de permisología y los desistimientos de proyectos de inversión en el CIA, Servicio de Evaluación e Impacto Ambiental. Mi nombre es Sebastián Rivas, yo soy director de incidencia de Pivotes y queremos primero que todo agradecerles que se conecten a esta instancia organizada por País Circular. Hoy día vamos a conversar sobre un estudio desarrollado que analiza este tema de cómo ha evolucionado el porcentaje de desistimiento de los proyectos de inversión, qué puede significar eso, y también vamos a abrir la conversación a un punto mayor. Sabemos que en las próximas semanas está anunciada la presentación de una reforma al Servicio de Evaluación e Impacto Ambiental, de la cual se han conocido ya algunas presentaciones, algunas exposiciones del Ministerio del Medio Ambiente, y también el propio Ministerio ha hecho algunos puntos en la prensa. Vamos a estar conversando de todo eso hoy día con nuestros panelistas. Voy a presentarlos. Quiero darle la bienvenida a Rodrigo Benítez, que es socio de SCIB Abogados y ex subsecretario del Medio Ambiente. Muy bienvenido, Rodrigo. Muchas gracias, También, Sebastián. Un gusto estar acá. muchas gracias, Rodrigo. También quiero darle la más calurosa bienvenida a Jimena Insunza, investigadora del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile. ¿Cómo está, Jimena? Muy buenos días también. Muy buenos días, Sebastián, a los demás panelistas y a todos y a todas las personas que nos están viendo. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, Jimena. Y también a quien es dueño de casa también acá, Pablo Adenier, cofundador de País Circular y ex ministro del Medio Ambiente. Pablo, muy bienvenido. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias. Buenos días, Sebastián, Rodrigo, Jimena, José Antonio. Un gusto poder compartir con ustedes acá en este webinar. Muchas gracias a ti, Pablo. He dejado intencionalmente para el final a José Antonio Valenzuela, director de Asuntos Institucionales y Legales de Pivotes, porque él va a ser quien va a partir el webinar con la exposición del estudio que se hizo en relación a los desistimientos de proyectos de inversión en el Servicio de Evaluación e Impacto Ambiental. Luego de ello, vamos a darle un tiempo a cada uno de nuestros panelistas para que comenten en relación tanto al estudio como al escenario que hoy día enfrentamos en el CIA. Y luego vamos a abrir también para que ustedes puedan hacer preguntas. Les quiero recordar que no solamente estamos transmitiendo este seminario, sino que también ustedes después lo van a poder revisar en las redes de País Circular, va a quedar en el YouTube, también va a quedar en las redes y el YouTube de Pivotes, así que ahí tenemos la oportunidad para que ustedes estén atentos y, como les digo, también para que puedan ir haciendo consultas que trataremos de recoger y comentar con los panelistas. Dicho eso, le quiero dar la palabra a José Antonio, que va a ser quien va a partir, como les decía, exponiendo. José Antonio, el espacio es todo tuyo. Entiendo que tienes una presentación, así que ahí la voy a compartir. Muchas gracias, Seba. Muchas gracias primero que nada a País Circular, a Pablo por organizar este espacio, al resto de los panelistas y a todos los que se conectaron. Creo que hay una interesante audiencia, así que vamos a presentar las conclusiones de este pequeño análisis. No sé si decirle estudio porque es algo bien breve y en base a algunos datos que vimos de los números que publica el Servicio de Evaluación Ambiental, pero no por ello menos relevante. Así que esta presentación está dividida en tres partes. La primera vamos a poner un poco de contexto respecto al debate actual en esto que se ha llamado permisología y que les gusta a algunos y a otros no. Luego vamos a ver algunos datos y a explicar el análisis que hizo Pivotes a partir de las cifras que publica el servicio. Y para terminar con un análisis de lo que hemos conocido del proyecto de ley que se va a ingresar próximamente a tramitación por parte del gobierno y algunas propuestas que como pivotes tenemos en la materia, esperando que se puedan contemplar y puedan ser parte del análisis que se haga durante la tramitación del proyecto. Bueno, lo primero, como dice el título, la permisología está, pero completamente de moda. Está en las editoriales, está en los ex autoridades, la mencionan los empresarios, los gremios, la mencionan también las autoridades, parlamentarios, ministros, el presidente de la República, y esto llegó, creo yo, a su máximo punto de expresión la semana pasada, cuando en la tramitación de la ley de presupuesto se rechazó la partida del Ministerio de Medio Ambiente y la permisología fue el concepto que se usó por muchos para justificar este rechazo de la partida del Ministerio mismo. Yo llevo 5 años trabajando en política pública y en materias políticas, y la verdad es que esta es la primera vez que yo veo este nivel de efervescencia con el tema y el surgimiento de este concepto que despierta tantas pasiones y que aparece tanto en la prensa.
Vamos a la próxima lámina, Seba. Bueno, a partir de esto esta cierta señal de alerta que se ha generado producto de una sensación de traba de la tramitación de ciertos proyectos de inversión, es que se ha tratado de ir haciendo un diagnóstico. Y ahí lo primero es ir a los datos. La tercera, en un reportaje de agosto de este año, mostraba que el número de proyectos que ingresó a esa altura del año fue el más bajo desde 1997 y que el monto de inversión, matiza un poco ese dato, era el más bajo desde el 2018. Por último, el monto aprobado de proyectos a esa altura del año era el más bajo desde 2007, o sea, estamos hablando de prácticamente 15 años. La Comisión Nacional de Productividad también emitió un informe recientemente donde, solo por mostrar algunos datos, daba cuenta que un proyecto de una desaladora podía demorar 11 años y 4 meses en estar en ejecución y generando ingresos. De esos 11 años y 4 meses, 8 años y 9 meses corresponden a la fase de preinversión, es decir, a todo el proceso de obtener permisos. Los otros dos y poco más años que quedan son lo que se demora en construir el proyecto y empezar a operar. Un proyecto minero son 8 años y 7 meses, de los cuales 6 años y un mes corresponden a la fase de preinversión. O sea, consume gran parte del tiempo de echar a andar un proyecto, la fase preinversional, que no es solo el sistema de evaluación ambiental, sino todo el sistema de permisos que se le ha llamado permisología en la prensa. También vemos que ha habido un aumento rápido, especialmente este último año, del promedio de días que está tomando la tramitación de un estudio de evaluación ambiental, de un estudio de impacto ambiental, que son aquellos que están asociados a proyectos de mayor impacto, mayor envergadura, en comparación a las declaraciones de impacto ambiental. Próxima lámina. Hay en la materia ciertos consensos. Nosotros vemos que un consenso importante es el que es importante acortar los plazos. Es lo que dijo el presidente, es lo que dijo la ministra en una portada en el diario La Segunda. La ministra de un gobierno, vamos a decirlo, con un profundo enfoque ambiental, señaló que acortar los plazos es una prioridad de este proyecto de ley. Pero por el otro lado hay un consenso de que este acortamiento de plazos no puede ser a costa de los impactos ambientales. ¿Y quién lo dice? Lo dice el ministro de Hacienda de un gobierno de centro derecha, el exministro de Hacienda. Entonces vemos que estos son dos consensos importantes que hay que tener en cuenta para el inicio de la tramitación de este proyecto de ley, pero al mismo tiempo no todo es consenso, no todo es bueno en esta vía, hay muchas discrepancias, que yo creo que se expresan muy bien en estas gráficas. La próxima también, Sebastián. El expresidente Frey declara que la permisología nos está matando, y la presidenta de la SOFOPA, de la Sociedad de Fomento Fabril, nos dice que se necesita menos burocracia y menos permisos que quitan competitividad a las empresas. Por otro lado, tenemos a la directora del servicio del sistema de evaluación, o sea, del servicio de evaluación ambiental, que dice que las cifras que estamos viendo son un termómetro de la situación país y también de factores globales, y que con una mayor densidad normativa, esta incertidumbre que se ve en el ambiente se puede ir reduciendo. Entonces, la verdad es que las cifras que mostramos, un poco antes, la verdad es que las cifras que mostramos antes parecieran señalar que quienes tienen la razón son el expresidente Frey y la presidenta de la SOFOPA, Rosario Navarro, pero creo yo que hay que tomarse muy en serio el argumento que está haciendo Valentina Durán. O sea, si las cifras son un termómetro del país, efectivamente podrían estar ingresando menos proyectos y estar aprobándose menos proyectos porque o bien la situación país en materia económica está complicada, hay un mayor riesgo país, los inversionistas están pensándolo un poco más antes de invertir, o hay una situación global que también puede estar afectando y que puede estar reduciendo la intensidad con que los inversionistas quieren traer nuevos proyectos, tasas de interés altas, factores mundiales que explicarían una baja y no necesariamente lo que se le ha dicho quizás despectivamente, lo que se llama permisología. Y ahí es donde viene el informe de pivotes. Nosotros acá lo que hicimos fue analizar el desistimiento como uno de los conceptos clave al analizar cómo está funcionando el sistema de evaluación de impacto ambiental. ¿Por qué? Porque el ingreso de proyectos y el monto de proyectos que daban cuenta las cifras anteriores pueden dejarse influir por los factores que nos hablaba Valentina Durán. O sea, tienen un mayor nivel de dependencia de la situación económica mundial e interna. Los desistimientos, en cambio, son una forma de determinar los procesos de evaluación de impacto ambiental donde el inversionista decide retirar su proyecto y no continuar con la evaluación. Esto puede ser para iniciarlo en otro momento o simplemente porque ya tomó la decisión de no invertir en Chile y cancelar su proyecto.
¿Qué es lo que nos muestran las cifras? Bueno, lo primero es que se muestra un aumento sostenido de los desistimientos como forma de poner término a los procesos de evaluación ambiental. Esto tanto comparándolo con la totalidad de proyectos como con los proyectos aprobados. Y se ve también que esta escalada fue muy potente entre el 2022 y el 2023. Un tercer dato que creo que vale la pena mirar es que entre los meses de septiembre de 2022 a la fecha, en 3 ocasiones, que es el gráfico azul que ustedes pueden ver abajo, en 3 ocasiones el número de desistimientos superaron en un mes en particular el número de proyectos aprobados. Esto, que pasó 3 veces en los últimos, diría, 13 meses, había solamente ocurrido una vez el año 2015, como pueden ver ahí. Entonces, ¿qué podemos colegir de estos números? Estos números desmienten a la directora del Servicio de Evaluación Ambiental y le dan la razón al expresidente Frey y a la presidenta Lazo Bofa. Yo creo que no, no necesariamente al menos, pero de hecho vale la pena mirar con mucho más detalle qué tipo de desistimientos son los que están aumentando. Si nosotros vemos que los desistimientos se están produciendo en una etapa inicial del proceso de evaluación, eso puede, como dijo el exministro Marcelo Mena comentando este estudio, eso puede mostrar que el servicio se ha vuelto más eficiente para analizar y evaluar proyectos. Pero por el momento no hay datos que respalden eso y lo que queda concluir es que estos datos apuntan en la dirección de que la burocracia y de que la excesiva complejidad e incertidumbre del proceso mismo está afectando la capacidad que tenemos de aprobar nuevos proyectos de inversión en Chile. Y como la tasa de desistimientos tiene una independencia mucho mayor de la situación económica interna y externa, nosotros creemos que esto es un dato que hay que mirar con mucho cuidado, este indicador, como un termómetro de la situación de la permisología, por así decirlo, en Chile. Eso es a grandes rasgos el análisis, que por qué no quiero decirle estudio, es un análisis sencillo a partir de estos datos que son públicos y que publica el Servicio de Evaluación Ambiental. Y luego de haber hecho este análisis, creo que vale la pena pasar a qué se puede hacer. ¿Qué se puede hacer? Bueno, lo primero es que creo que cualquier debate que podamos tener al respecto en materia de evaluación de impacto ambiental y proyectos de inversión, probablemente en el futuro, en los próximos meses, se va a insertar dentro de la discusión de la reforma a la Ley 19.300 de bases ambientales para el medio ambiente. Entonces, ¿qué elementos conocemos de esta reforma? Ya sea, como dijo Sebastián, por insertos de prensa, por declaraciones del mismo ministerio, documentos que ha circulado el ministerio. Bueno, yo creo que hay dos principales en los que quiero enfocarme para esta exposición. En primer lugar, la eliminación de los COEVAS y de los consejos de ministros como instancias de toma de decisión finales e instancias recursivas. Esa eliminación creo que tiene una gran ventaja, que disminuye la discrecionalidad política, sobre todo en instancias finales, y por lo tanto reduce la incertidumbre y también los plazos, porque estas son instancias que muchas veces se toman meses o incluso años. Entonces, por ahí tenemos una gran ventaja. Yo sí creo que esto puede tener una inconveniencia de sustraer por completo a las autoridades, a las instancias políticas del proceso, puede generar una ilusión de que se despolitiza el proceso de autorización ambiental y generar que el proceso político sí influencie los procesos de autorización, sobre todo los más emblemáticos, pero al margen de la vía institucional. Y eso es porque muchas veces la realidad le gana a la norma y los gobiernos regionales, los gobiernos municipales que son afectados por proyectos de inversión, difícilmente van a marginarse por completo de un proceso de autorización, y en aquellos más emblemáticos lo mismo se puede decir del gobierno nacional. Un segundo punto es la ampliación de la PAC, de la participación anticipada en los proyectos de inversión, y la creación de una nueva etapa de participación temprana. Se busca ampliar la participación a casi todas las vías, las declaraciones de impacto ambiental, y generar una etapa temprana de participación que pueda influenciar el tipo de estudio o de declaración que se presenta a evaluación de impacto ambiental. Y nosotros creemos que eso tiene grandes ventajas. La participación temprana puede ayudar a mejorar los estudios y por lo tanto a evitar que se tengan que modificar demasiadas veces en el camino, pero también tiene la desventaja de que no necesariamente apuntan a este diagnóstico de reducir los plazos y de reducir la incertidumbre para quienes están invirtiendo y con eso fomentar y aumentar la inversión en Chile.
Cabe preguntarse también, creo yo, cuál va a ser el foco de la propuesta, porque por un lado, en los titulares de prensa que yo mostraba un poco más atrás, se profundizaba mucho en el tema de los plazos y la incertidumbre, pero también en la presentación que hizo la ministra de los diálogos, de los resultados de los diálogos participativos, el ministerio calificó este proyecto como uno cuyo finalidad última es fortalecer la participación de las comunidades y reconocer la vocación y características del territorio. O sea, esos son fines que son distintos uno de otro, no es lo mismo dónde pones el foco, si es en lo primero, si es en el segundo. En tercer lugar, hay elementos conocidos que están en esta misma presentación que hizo la ministra y que por el momento no se conoce su alcance, como la introducción de ciertos principios, el principio precautorio, el principio preventivo, el principio proambiente, que son principios que son abiertos, que pueden derivar en una mayor judicialización de proyectos y que pueden tener un cierto riesgo asociado. Y por último, también otros cambios como aumentar los plazos de prescripción o alterar las cargas de la prueba, que también se desconoce todavía el contenido, pero vuelvo a la pregunta de cuál es el foco del proyecto. Pareciera indicar que no hay claridad en el foco de cuál es la meta última de esta reforma. También hay una pregunta, otra pregunta que nos hacemos es si hay coordinación en el gobierno, porque al mismo tiempo el ministro Mario Marcel está anunciando esto como parte del pacto fiscal y del proyecto de reactivación económica y nuevamente nos hace cuestionar sobre el foco que va a tener este proyecto. Finalmente, han surgido dudas recientes sobre el trabajo prelegislativo, diputados de oposición y de oficialistas declarando no conocer el contenido del proyecto y que no se ha socializado entre los parlamentarios, y la misma pregunta nos hacemos respecto a otros actores relevantes, otros stakeholders como son las ONG, los gremios, el sector empresarial. ¿Se ha socializado, ha habido trabajo prelegislativo con ellos? Porque eso es fundamental para darle viabilidad al proyecto y que no termine, como ha pasado otras veces, en un proyecto que se estanca y que no concluye en una reforma. Finalmente, la propuesta, nosotros tenemos humildemente una pequeña propuesta de cómo se puede mejorar estos nudos que estamos detectando en el proceso de aprobación ambiental, y consiste en avanzar hacia una verdadera evaluación ambiental en 2 etapas, que permita reducir la incertidumbre y definir la viabilidad del proyecto al inicio de su evaluación. En una primera etapa, nosotros proponemos que se defina qué proyecto se va a implementar, y eso implica que se describa de forma general el proyecto, que se defina cuál va a ser el área de influencia, que se determine qué tipo de qué línea de base hay que levantar, cuáles son los impactos ambientales que se van a evaluar en la etapa 2, que se evalúe políticamente y técnicamente la conformidad con el plan regional de ordenamiento territorial y con otros instrumentos de planificación territorial, que se sometan todos estos aspectos a una instancia de participación temprana, y que todo esto termine con una resolución del servicio que incluya términos de referencia vinculantes, que circunscriban el alcance de la evaluación o de la declaración que se va a presentar en la segunda etapa. Y la segunda etapa sería la que define el cómo se implementa el proyecto. Ya en la segunda etapa sabemos que el proyecto es viable y que es compatible con la vocación territorial de la zona en que se va a emplazar. Y luego tendremos que definir cómo se implementa y bajo qué condiciones. Y eso implica una descripción mucho más detallada del proyecto, los impactos y riesgos ambientales, las medidas de mitigación, levantar la línea de base y terminar con una resolución de calificación ambiental del SEA en una etapa que ya es mucho más técnica y que por lo tanto va a ser una donde la participación va a quedar bastante más reducida que en la etapa inicial, donde va a ser mucho más potente. Además, creemos que en esa última etapa le podríamos dar un rol a la autoridad política en vez de hacerlo desaparecer, como pareciera ser el resultado de lo que propone el gobierno, donde ellos lideren la discusión de la conformidad del proyecto con los planes regionales de ordenamiento territorial y otros instrumentos de desarrollo territorial. Así podríamos encauzar el rol que tiene y quizás debe tener la autoridad política en la aprobación de ciertos proyectos relevantes para una localidad, y al mismo tiempo evitando que este rol permee otras etapas que tienen que ser de carácter más técnica y científica. Eso sería todo. Muchísimas gracias por escuchar y por su tiempo. Muchas gracias, José Antonio, por la presentación. Quiero aprovechar de agradecerle a los más de 200 participantes que están conectados a esta hora en este seminario donde estamos hablando justamente de permisología, de
los desistimientos, como decíamos, de los proyectos de inversión del CIA, pero donde también hay un tema más de fondo y más profundo que tiene que ver con esta reforma, con cómo estamos con el escenario de permisos, qué es lo que hay que hacer. Les voy a dar la palabra a nuestros panelistas. Voy a partir con Rodrigo Benítez, ex subsecretario de Medio Ambiente. Rodrigo, tus comentarios sobre la presentación y sobre los temas que están acá encima del debate. Digamos, hay varias partes por las cuales podemos partir, así que te dejo ahí libertad total para que puedas exponer. Bueno, muchas gracias, Sebastián. Nuevamente un gusto estar acá. Agradezco a País Circular, a Pivotes, por convocarnos a conversar estos temas y la verdad es un lujo estar con la Jimena y con Pablo, que son expertos además en estas materias. Eh, el tema del desistimiento es complejo. La verdad es que José Antonio me hizo estudiar bastante estos días, meterme a mirar en detalle los proyectos, los desistimientos, son varios, efectivamente. Pero se dan cosas bien curiosas. Muchos de los desistimientos son el mismo día de la presentación, antes de la admisibilidad. Por lo tanto, si uno interpola las razones, muchos tienen que ver con que a lo mejor me olvidé subir un archivo y por lo tanto va a tener un problema en la admisibilidad. Me olvidé subir, no sé, desde el carnet de identidad al representante legal, alguna cosa muy pedestre. Y de hecho, todos los proyectos que se desisten vuelven a ingresar. Por lo tanto, no es que esos proyectos no se vayan a ejecutar, no se vayan a realizar, podrán tener unos problemas posteriores, pero en realidad son proyectos que entran, se desisten, vuelven a ingresar y muchas veces se desisten una segunda vez y vuelven a ingresar una tercera. O sea, también hay un tema ahí que está asociado a la forma en que los titulares o los consultores cargan la información y probablemente eso explica también muchas de los desistimientos. Ahora, el problema son los desistimientos en etapas más posteriores, ya en etapa de Ixara, de post-adenda, donde ahí a lo mejor sí puede haber una cuestión un poquito más de fondo, pero yo creo que esos son los menos. Eh, Sin embargo, es un hecho, yo creo que todos los que están conectados y que tienen alguna vinculación con el mundo ambiental pueden reconocerlo, que el sistema de evaluación de impacto ambiental se ha complejizado en los últimos años. Este no es el mismo sistema que había ni el 2010, ni el 2015, ni el 2018. Eso no necesariamente es malo, puede ser bueno que haya cosas que mejoren, pero sí hay un enjambre institucional que a veces nos impide avanzar. En los últimos 2 años, el SEA ha dictado 33 guías o criterios, documentos técnicos que inciden en la evaluación. Y yo debo reconocer que inicialmente fui muy partidario de las guías porque siempre pensamos que las guías podían uniformar criterios y es una facultad que tiene el Servicio de Evaluación Ambiental. Pero cuando hay 33 guías o criterios en 2 años, la verdad es que este enjambre crece y crece y crece y no ayuda necesariamente a dejar reglas claras y a establecer criterios que dice hacia los servicios y hacia los titulares que tienen que evaluar sus proyectos. De hecho, es muy difícil pensar que los mismos funcionarios del servicio y de los servicios sectoriales que participan en la evaluación puedan estar capacitados respecto de estos 33 documentos. O sea, no hay espacio, tiempo físico para poder leerlo. Es gente que está muy presionada porque tiene que realizar muchas declaraciones de impacto ambiental, muchos estudios de impacto ambiental, muchas consultas de pertinencia. Yo no sé a qué hora, o sea, yo que me dedico a esto, cuesta seguirle el ritmo al servicio de evaluación ambiental. Y se regulan cosas muy específicas y muy de detalle. Tampoco son grandes temas generales que permitan entender o avanzar por la senda de la evaluación, sino que también van generando bastante discusión. Ese nivel de detalle, en vez de dar certeza, a mi juicio lo que hace es abrir la cancha. En vez de ser un abanico, dispersa. Y eso obviamente genera complejidades que yo creo que este estudio podría también mirar más adelante, que son los términos anticipados, que ahí sí hay una cuestión más de fondo, donde un proyecto ingresa, presenta su estudio de impacto ambiental y al día 40 sale de la evaluación. Y ese proyecto, con resoluciones que a veces pueden tener fundamentos, pero otras se basan en estas guías, en que falta un detalle, y la verdad es que ahí se pierde tiempo, se pierde inversión, hay que volver a hacer información, volver a hacer línea base, y eso obviamente a un titular lo puede desanimar, lo puede terminar ahogando. Por lo tanto, creo que la discusión sobre permisología no necesariamente sobre el desistimiento y tampoco necesariamente sobre los plazos. Como ha dicho la directora ejecutiva del servicio, y yo coincido en eso, los plazos del servicio los cumple. Una declaración de impacto ambiental se aprueba en 90 días hábiles de evaluación y un estudio de impacto ambiental se aprueba en 180. Y los plazos que comentaba José Antonio son los plazos totales. El mismo servicio los publicita en un reporte y las días, claro, son 373 días y los EIA 1433. Es bastante. Y esos plazos tienen que ver con las suspensiones que genera el propio titular para poder contestar a las observaciones de los servicios. Y ahí
uno podría decir, oye, es el titular el que pide el plazo y el que se demora, sí, pero lo hace porque la cantidad de observaciones de los servicios agobia, o sea, realmente la cantidad de estudios adicionales, la cantidad de información. Ya no estamos necesariamente observando los impactos de los proyectos, las medidas de compensación, mitigación o reparación, sino que se meten en la descripción del proyecto, en la operación del proyecto, y pareciera que todos los servicios quieren regular, saben cómo operan todas las tipologías de proyectos y realmente le quieren dar como instrucciones al titular. Entonces, como lo hemos conversado muchas veces con Pablo, la evaluación no se centra en la definición de los impactos y en las medidas, sino que estamos discutiendo línea de base, metodología, cuestiones que deberían estar totalmente claras y que los servicios cuestionan y cuestionan y cuestionan. Por lo tanto, el nivel de la evaluación, el nivel de detalle es agobiante y a veces no tiene razonabilidad. Se le pide exactamente lo mismo a un proyecto minero en una zona con un valor ambiental sensible que a un proyecto de un tranque de riego en un predio agrícola o que a un proyecto de vivienda social en un sector urbano. El nivel de detalle no discrimina. Y eso es lo que a lo mejor está también ahogando y matando el sistema. O sea, en una falta de a veces de sentido común, de criterio de lo que se debe o no pedir en las evaluaciones. Creo que también hay una falta de coordinación, y esto es vital pensando en cualquier futuro proyecto de ley que se presente al Congreso, falta de coordinación entre los propios servicios públicos. Voy a poner un ejemplo distinto, ley de humedales. Tenemos, por un lado, una ley que le da bastante libertad al ministerio para declarar estos sitios de protección, pero claro, la libertad hay que usarla de manera correcta. Hoy se declaran humedales en muchos sectores sin coordinarse, por ejemplo, con el Serviu o con el MOPI. Por lo tanto, por un lado el Serviu va adjudicando proyectos de vivienda social y por detrás va el ministerio declarando humedales. Por un lado va el MOP licitando proyectos de infraestructura pública necesaria para el país y por detrás va el ministerio declarando humedales. ¿No hay que declarar humedales? No, no es la visión, pero hay que coordinarse. Aquí hay a veces un exceso de fiebre por declarar y tenemos que mirar también esto de una perspectiva más amplia. Pensemos que estamos además en una crisis de emergencia habitacional declarada por el propio gobierno. Entonces, tenemos que lograr que haya desarrollo armónico, criterios en juego, sustentabilidad y equilibrio. Entonces, esas descoordinaciones también van ahogando a los titulares que a veces quieren ejecutar, por ejemplo, proyectos de vivienda social o proyectos de infraestructura y que están en la mitad del proceso y llega una declaración de humedal donde el ministerio no le pregunta a nadie, no hay Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y por lo tanto hay una visión un poco con más sesgo, podríamos decir. Ahora, eso en el proyecto de ley se quiere multiplicar, porque de lo que se ha leído al menos, la idea es quitar actos administrativos que deban pasar por el Consejo de Ministros y que queden solo alocados en el Ministerio del Medio Ambiente. Entonces, la pregunta es cómo abordamos la permisología. Yo creo que lo más básico es la coordinación. El Servicio de Evaluación Ambiental, para los que han participado dentro o fuera, es gestión, gestión y gestión. Y gran parte de los retrasos tienen que ver con eso. Los servicios sectoriales tienen que seguir las directrices del SEA. Y eso no siempre ocurre. El SEA ha dictado 3 veces, me parece, instructivos respecto de que los servicios sectoriales no pueden exigir pertinencia, porque eso es voluntario por parte del titular. Y para todos los consultores que puedan estar conectados, podrán darse cuenta de que cada vez que uno va a pedir un permiso sectorial, o muchas veces que uno va a pedir un permiso sectorial, ¿qué es lo que hace la DOM? ¿Qué es lo que hace la autoridad sanitaria? Tráigame la pertinencia. Entonces cargamos al SEA de un montón de pertinencias innecesarias, y eso hace que finalmente la evaluación sea más difícil. Los funcionarios no tienen el tiempo para poder resolver tantas cosas al mismo tiempo. Lo segundo es simplificar. Yo creo que en eso no tienen una aplicación gradual, necesariamente. Entonces, los proyectos que está pasando hoy día se apuran por entrar porque al menor pestañeo aparece una guía nueva y por lo tanto hay que hacer un nuevo monitoreo, una nueva campaña, y eso obviamente complejiza. O las guías se dictan y se las empiezan a exigir durante la evaluación del proyecto cuando este ya había iniciado. Lo lógico sería que un nuevo criterio o una nueva guía tuviera una aplicación gradual. Si no, se generan pérdidas de tiempo importantes, pérdidas de recursos importantes. Y lo tercero, no le echemos la culpa de todo al SEA. Acá hay una responsabilidad muy relevante de los organismos sectoriales. De hecho, el SEA, a mí, debo reconocer que me gusta. El SEA es un sistema que es transparente, los expedientes son públicos. Me encantaría que otros servicios tuvieran ese nivel de publicidad. La verdad es que lo que hemos podido construir en estas décadas ha sido bien importante. Yo creo que el Servicio de Evaluación Ambiental
funciona, tiene sus plazos, vayan a tramitar un permiso sectorial a otro lado y siéntense a esperar, porque la verdad es que ahí sí que los plazos son una caja negra. Por lo tanto, hay que definir plazos, eliminar el trámite sectorial de los permisos, que a veces también mete 40, 80, 90 días, 3 meses, Consejo Monumento, es eterno, CONAF. La verdad que ahí tenemos también un tema súper importante que tratar. Aquí cualquier tema se lo achacamos al Servicio de Evaluación Ambiental. La planificación territorial, los plazos, la permisología. Y yo creo que hay que mirar un poquito también a los otros lados, a los sectoriales. Bueno, y el tema de la reforma del sistema de evaluación de impacto ambiental, es evidente que hay consenso, todos los programas de gobierno plantean una reforma distinta. Yo creo que hay que ponerse de acuerdo en el qué y en el cómo. No conocemos el texto aprobado, conocemos la presentación que ha hecho el ministerio, y ahí sí yo tengo algunas dudas. ¿Cómo se reducen los plazos de evaluación si queremos aumentar las causales de término anticipado? Porque queremos sacar más proyectos del sistema. Eso limpia en el Excel. Pero la verdad es que para el proyecto total es un tremendo perjuicio. O sea, lo que tenemos que hacer es generar mejores directrices para que los proyectos ingresen con toda la información necesaria. Pero a esta altura yo creo que los proyectos en Chile ingresen con bastante información. Y obviamente el Servicio de Evaluación Ambiental y los servicios sectoriales pueden hacer preguntas y esto tiene que ir avanzando, pero el término anticipado no debería ser un objetivo a alcanzar. El término anticipado debería ser una causal extrema. ¿Cómo se reducen los plazos si queremos tener participación en todas las declaraciones de impacto ambiental? Yo no tengo un problema necesariamente con la participación, pero hay que sincerar la discusión. Eso no va a disminuir los plazos de evaluación. ¿Cómo vamos a disminuir los plazos si es que queremos aumentar también las tipologías de ingresos? Ya tenemos un montón de tipologías. Yo creo que hay tipologías que debiéramos incluso eliminar, que tienen una regulación sectorial, como por ejemplo el aspecto de transporte. ¿Cómo vamos a aumentar o disminuir los plazos si queremos eliminar las pertinencias? Puede que a algunos les gusten o no, pero de nuevo, hay que sincerar la discusión. Eso no va a disminuir los plazos, porque hoy día muchos proyectos sacan su consulta de pertinencia y con eso se ejecutan. Y además eso tiene que ver con la coordinación respecto de, por ejemplo, otros proyectos de ley. Acá tenemos la Ley de Delitos Económicos y Atentados contra el Medio Ambiente, que toma las pertinencias como una causal de exención de responsabilidad. Y por otro lado, este proyecto de ley quiere eliminar las consultas de pertinencia. Entonces, ¿cómo conjugan, cómo juegan ambos cuerpos legales que obviamente debieran estar coordinados? Ojalá cuando esté disponible el proyecto existan realmente cambios que permitan disminuir estos plazos, permitan aligerar este enjambre institucional que tenemos y podamos avanzar en una reforma que en realidad yo creo que todos la queremos. Aquí Chile necesita desarrollo, hay una tremenda demanda social y eso obviamente requiere ser financiado a través de inversión y no podemos mirar para el lado y cegarnos y ponernos una anteojera. Por lo tanto, yo, bueno, para finalizar, agradezco nuevamente a Pivotes y a País Circular. Creo que estos son temas sumamente interesantes que podríamos estar hablando toda la mañana. Ojalá cuando tengamos el proyecto de ley nos podamos juntar de nuevo sí a desmenuzarlo. Creo que hay mucho por hacer y esa discusión además va a ser larga y tiene que tener mucha participación porque la idea es también legitimar este sistema por muchos años más. Yo creo que es un sistema que tenemos que cuidarlo, que tenemos que protegerlo, porque la verdad que me parece que debe ser un ejemplo probablemente en toda Latinoamérica y en otros países, y tenemos que avanzar, no borrarlo, sino que ojalá mejorarlo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Rodrigo, por la intervención. Le voy a dar la palabra para sus comentarios a Jimena Insunza, investigadora del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile. Jimena, adelante. Muchas gracias, Sebastián. Bueno, hay algunas cosas en que Rodrigo se me adelantó, ¿no? Sobre todo en lo que tiene que ver con el desistimiento y con el informe de pivotes antes de entrar a lo que es la reforma al sistema de evaluación de impacto ambiental. Y yo creo que si bien el informe es interesante porque pone un foco que en general no se hace normalmente, ¿no es cierto? No hemos tenido discusiones en general respecto de los desistimientos. Creo que hay muchas variables que pueden dar explicaciones alternativas a las que el informe o el análisis propone. Yo creo que en ese sentido lo que mencionó Rodrigo es muy relevante. O sea, antes de que empiece a contar el plazo incluso de la evaluación, se produce la mayor cantidad de desistimientos y puede tener razones pedestres como las que habla Rodrigo, pero también puede ser, ¿no es cierto?, que en los primeros 5 días en el que se tiene que dar la admisibilidad, más allá de una cosa pedestre, puede haber una cosa un poquito más sustantiva y deciden
por lo tanto, como una potestad propia, ¿no es cierto?, de quien presenta el proyecto, desistirse. Los números dicen exactamente eso, que entre el primero y el quinto día se dan la mayor cantidad de desistimientos, y tampoco creo yo que el análisis profundiza mucho en la diferencia en que hay entre los EIA, que son mucho menores en números de desistimiento respecto de las declaraciones de impacto ambiental. Y cuando ya pasamos estos 5 días, cuando se producen las declaraciones de impacto ambiental en los desistimientos, yo diría que hay que ir a ver, ¿no es cierto?, el hito del IRE, que también lo mencionó Rodrigo, que es también donde se produce, y es muy normal, ¿no es cierto?, que los titulares de proyectos, viendo los pronunciamientos de los distintos organismos sectoriales que van de alguna u otra forma diciendo cómo vamos, ¿no es cierto?, frente a muchos pronunciamientos que les están diciendo que vamos mal, decían retirar el proyecto y por lo tanto desistirse. Eso también es un pic, ¿no es cierto? Y también creo que sería interesante analizar por sector. O sea, si uno va también a los números, puede ver perfectamente que energía y inmobiliario son sectores donde se produce una mayor cantidad de desistimientos que en otros, que por ejemplo que en forestal. ¿Ah? Y eso también tiene que ver con algo, de hecho me reía, porque yo escuchaba la frase de Rodrigo donde dice, bueno, no le podemos echar toda la culpa al SEA, sino, y yo dije, va a decir, ¿no es cierto?, el estándar de presentaciones de declaraciones de impacto ambiental, pero dijo a los organismos sectoriales. Y yo creo que ahí habría que pensar en un nuevo actor también, que es, si bien en general hemos elevado nuestros estándares al momento de presentación de declaraciones de impacto ambiental y de estudios de impacto ambiental, todavía hay un número importante de proyectos que no están acorde a los tiempos. Y yo creo que hay sectores que son mucho más refractarios, ¿no es cierto?, a los cambios, y que creen que estamos, como decía Rodrigo, en otros años, ¿no? Quizás en 2015, quizás en 2018, y no se dan cuenta que estamos en 2023. Entonces eso podría, es como mi mirada general respecto del análisis que ustedes hicieron de desistimiento, y creo que en el sentido, que ahí yo hago como una invitación a ustedes a que puedan como ingresar estas variables para que sus conclusiones sean más validadas por el resto del sector. No es en el fondo la misma comentario de Rodrigo y el que hago yo les da señales de que a veces el desistimiento puede no tener relación con lo que ustedes señalan como conclusiones, que tiene que ver con como una barrera que representara, ¿no es cierto?, el CIA y el SEA como organismo. Y respecto del ingreso de proyectos, también diría que la sensibilidad en los momentos económicos, uno podría encontrar una correlación muy fuerte en los años de crisis económicas mundial versus proyectos ingresados al sistema de evaluación de impacto ambiental. Y en ese sentido este año no escapa a aquello. Y por último, yo creo que, y ahí yo soy una simple abogada que intenta entender las metodologías más, ¿no es cierto?, estadísticas, pero yo diría que la comparación de proyectos desistidos versus proyectos aprobados es una comparación un poquito engañosa, porque este es un sistema que es un flujo. Entonces los proyectos que son aprobados fueron presentados muchos años atrás. Entonces estás comparando temporalidades muy distintas que no sé qué indicador, ¿no es cierto?, qué ratio te pueden dar y en qué te pueden ilustrar. Pero ahí ustedes, quizás José Antonio, Sebastián, después me puedan ayudar a comprender, pero yo diría que esa comparación yo más bien me confunde que lo que me aporta en el sentido de pensar que el desistimiento podría ser, ¿no es cierto?, de nuevo, una barrera importante a la hora de presentar proyectos. Ahora, respecto a la reforma, yo creo que es sumamente relevante lo que hablaba Rodrigo en el sentido de la valoración del SEA en términos de cumplimiento de plazos legales. Y yo creo que ha sido un poquito injusto el debate de permisología que se mostraba incluso ahora en la presentación en términos de prensa, no de pivotes, sino de prensa. Porque si ustedes van al informe de la Comisión Nacional de Productividad, en general todo el informe excluye el CIA. Lo único que mide como plazo son las pertinencias. Entonces se ha atribuido, se habla de permisología y automáticamente se habla del SEA, cuando en realidad
lo que está ahí son los permisos sectoriales, y los permisos sectoriales como efectivamente de larga duración, concesiones marinas, un ejemplo. Entonces, cuando hablamos de una desaladora, podemos decir, mira, hay un cumplimiento de los plazos al interior del servicio de evaluación ambiental, pero la concesión marina, ¿no es cierto?, marítima, perdón, se puede demorar hasta 13 años. ¿Ah? Entonces, ahí yo creo que es súper importante quienes estamos en el sector ambiental poder hacer la distinción. ¿Ah? Y valorar en relación al cumplimiento de los plazos por parte del servicio, y también ser súper responsables en general cuando a mí me toca hablar con periodistas e incluso con alumnos que están haciendo memorias, ¿no? Yo le digo, ojo con los plazos que usted está viendo en la página del CIA o otras páginas, porque no cuentan las suspensiones que hacen los propios titulares. Y tenemos proyectos icónicos que han pedido suspensiones por casi un año. Entonces, si usted ve, claro, que se demora, no sé, en promedio 2.300, creo que dijo Rodrigo, ¿no es cierto? O quizás estoy cambiando la cifra, pero hay una cifra muy alta. Esa hay que desmenuzarla y hay que ver dónde está la responsabilidad de cada plazo. Porque si tienes un titular que pide 12 meses para poder hacer un IXARA, bueno, la responsabilidad no es posible atribuir al servicio, y es muy probable que ese estudio de impacto ambiental no haya tenido los estándares, ¿no es cierto?, que comentaba yo en un principio. Y en ese sentido creo que el proyecto a ver, déjame como decirlo, yo creo que hay dos almas, como se utiliza bien esa terminología, dos almas, no sé si en disputa, yo creo que pueden ser conciliables en la profundidad del proyecto. Una que tiene que ver justamente con mejorar la gestión en términos de plazo, en términos de pronunciamiento de los sectores, en términos del principio de coordinación que hablaba Rodrigo, que es fundamental en esta área. Pero también hay una parte que siento que fue la última lámina de fotografías de prensa, que es, bueno, pero también tenemos que elevar, ¿no es cierto?, la protección del medio ambiente. Y eso tiene que ser de manera conjunta y conciliable. Y yo creo que eso es posible en la medida en que la discusión no se polarice a estos términos. O sea, en que en el fondo haya un servicio que lo hace todo mal, ¿no es cierto?, unos consultores que lo hacen todo mal también, o ambos lo hacen todo bien. Yo creo que los términos medios en esto es muy importante volver a rescatarlos. Rescatar lo bueno del servicio de evaluación ambiental, que es muchísimo, y rescatar también lo bueno que han sido los proponentes, ¿no es cierto?, de distintos proyectos. Y en ese sentido yo echo de menos en el proyecto, ¿no es cierto?, una tercera vía de ingreso que creo que hubiese solucionado muchos problemas. Yo creo que la antinomia entre la DIA y la IA la deberíamos haber superado hace varios años, y pensé que esta iba a ser una oportunidad para aquello, y de lo que ha salido en los titulares me parece que eso no está presente. Hay un impulso de una participación temprana voluntaria, no obligatoria. Entonces veo como señales que no necesariamente van en un sentido o en otro, sino todo lo contrario, como que buscan dejar contentos ahí a las dos partes, y yo creo que en esto hay que tener posiciones que tienen que debatir en el Congreso como corresponde a una democracia, pero hay que tomar posiciones quizás más innovadoras y quizás también más directas. Y pensaba yo, ¿no es cierto?, también que ustedes mostraban la eliminación, ¿no es cierto?, salía Consejo de Ministros, pero es Comité de Ministros, todo el mundo tiende a confundirlos, como yo con mis alumnos, que me dicen plan de cumplimiento y les pongo los ojos de huevo frito para que digan programa de cumplimiento, pero son errores propios de las siglas de nuestro sector, ¿no? La eliminación del Comité de Ministros y de las COEVA. Yo recuerdo, no sé si Rodrigo recordará también aquello, y Pablo, que ese fue el proyecto original en 2007. En 2007 la evaluación venía por los directores regionales en el anteproyecto, ¿no es cierto?, que se presentó al Congreso. Y eso no tuvo ningún margen político. Entonces pienso, 2023, ¿tenemos margen político para que la decisión quede radicada en una persona? Ojalá. Yo creo que es un buen diseño en la medida que tenga una etapa recursiva y luego todo lo jurisdiccional
pero no sé cuánta agua hay en lo parlamentario, y la última noticia que mostraba, ¿no es cierto?, nos hace también pensar que el trabajo que va a tener que hacer ahora el ministerio es muy intenso para poder lograr, ¿no es cierto?, esos acuerdos que son transversales. ¿Ah? Nosotros logramos que los gobernadores salieran de las coremas cuando se modificó a las COEVAS, pero no logramos ir mucho más allá. Ojalá que en esta reforma, ¿no es cierto?, al CIA se pueda hacer esos cambios que yo encuentro que son muy pertinentes. Me quedan muy poquitos minutos, parece, Sebastián, ¿sí? Ya, Así es. ya, solo quiero terminar con una idea que para mí es profundamente importante y creo que no se le ha dado la importancia y no ha sido abordado por este proyecto. Hay una moción parlamentaria que está por ahí dando vueltas que en algo y es lo jurisdiccional. Ayer salió un fallo que tiene que ver con humedales, que hace ingresar a un proyecto por estudio de impacto ambiental por el humedal La Poza y no por declaración de impacto ambiental. Entonces, si bien podemos, ¿no es cierto?, hacer mejoras en las exigencias que se le hacen a los consultores, ¿no es cierto?, en la coordinación que se hace al interior del CEA, si no miramos la parte recursiva jurisdiccional y vemos cómo queremos que esta sea, vamos a terminar siguiendo con estos proyectos que tienen una tramitación de 6, 7 años al interior del CEA, luego el Tribunal Ambiental, considerando esos 6 años, luego la Corte, 2 años en la Corte, y volver a tener que empezar. Y ahí las guías, que a mí me parecen maravillosas, Rodrigo, en eso discrepamos completamente, las guías no van a ser 33, van a ser 55. ¿Ah? Y ese titular yo encuentro que queda en una indefensión compleja. ¿Ah? O sea, el titular que recibió el fallo ayer, que tiene que ingresar por estudio de impacto ambiental, me parece que es un titular que confió en un sistema y que finalmente el sistema no necesariamente satisfizo sus necesidades, y no sé ahí si es posible responsabilizarlo a él. ¿Ah? Yo creo que eso es una cosa que deberíamos conversar. ¿A quién se le responsabiliza? ¿Al servicio que nos advirtió que era el humedal? ¿A la protección que los humedales le da a la Corte Suprema? Bueno, el humedal es un tema hoy día. Lo mencionaba Rodrigo por la ley, yo lo menciono porque en las evaluaciones de impacto ambiental el humedal tiene un valor de protección distinto a los de otros. Así que bueno, hay millones de cosas que conversar, como decía Rodrigo, y espero que no sea la primera y única oportunidad, sino que podamos seguir debatiendo sobre esto. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jimena. Y para cerrar esta ronda de intervenciones de los panelistas, le voy a dar la palabra a Pablo Avenir, exministro de Medio Ambiente y anfitrión acá en País Circular. Pablo, el espacio es tuyo. No, muchas gracias, Sebastián. Un gusto, reitero, compartir con Rodrigo, Jimena, José Antonio. Yo me voy a referir a ambos temas que nos convocan, al estudio de pivotes de desistimiento y también, obviamente, a la reforma. Y de alguna manera, el análisis que hace pivotes nos permite entrar a ese debate. ¿Ah? Si Jimena dijo que Rodrigo había dicho hartas cosas que ella iba a decir, figúrense yo, ¿ah? Después de escuchar a Jimena y Rodrigo, pero en buena hora, hay hartas coincidencias. ¿Ah? Pero yo quiero referirme, en primer lugar, obviamente, al estudio de desistimiento. En lo medular, lo que Pivotes destaca es una cifra de desistimiento, no sé, del año 2021 del orden del 31% al año 2023 del 38%. ¿Ah? Eso es lo sustantivo. Lo importante acá es hacer doble clic y preguntarse las razones del desistimiento. Como bien decía Rodrigo, yo lo comparto, hay muchos desistimientos que uno los analiza y están como en el cortísimo plazo, probablemente son en errores de carácter administrativo. Segundo, yo creo que hay razones también de orden económico en un país que crece poco, donde hay una ralentización de la economía y proyectos que probablemente ingresaron ya no tienen viabilidad económica y son desistidos. Y tercero, y así esto sí que nos vincula con el sistema de permiso, algunos proyectos, y hay que reconocerlo, se desisten por exigencias que son incumplibles. ¿Ah? Hay tres razones, diría yo, en este aumento de desistimiento. Creo que es muy difícil poder ponderar cuál de estas tres razones es la más significativa, y probablemente las tres conviven. Pero segundo, yo quiero agregar al análisis de José Antonio que los desistimientos no necesariamente tienen un carácter negativo. Yo creo que los desistimientos por alguna parte también hace que el sistema se descargue de proyectos que son inviables. Esto está muy alineado incluso con el término anticipado
que está en el Decreto Supremo 40, del punto de vista de falta de información relevante y esencial, y es mucho mejor desistir un proyecto al inicio a tener una tramitación tortuosa, larga, compleja, con una recarga de los servicios, que finalmente el proyecto se va a desistir. Y segundo, si los desistimientos uno hace un doble clic, además de poder dilucidar que está en tiempos muy, muy recientes de entrado, también son de algunas tipologías que son hoy día muy recurrentes en el sistema, como son los PMGD. Si ustedes analizan los últimos ingresos al sistema, los PMGD, casi un tercio de los proyectos que entran al sistema, proyectos que no necesariamente se ejecutan y de una tipología hoy día bastante particular. Entonces, en esas tres causales que yo advierto de desistimiento, una de ellas, que obviamente puede ser relevante, tiene que ver con eventuales exigencias incumplibles o no previstas por el titular al inicio de su proyecto al sistema, y eso es lo que nos lleva al tema más medular, que uno lo ha visto en el debate en la opinión pública, que tiene que ver con el sistema de permiso. Yo reconozco que hoy día evaluar ambientalmente un proyecto es mucho más complejo que lo que era hace 5 años, porque en buena hora también nuestro sistema normativo es mucho más robusto. Hoy día tenemos más normas de emisión, más normas de calidad, más planes de prevención y descontaminación atmosférica, y también tenemos otros marcos regulatorios. Hay una ley marco de cambio climático, tenemos la creación de un servicio de biodiversidad, se ratificó el acuerdo de Escazú, la ley de humedales urbanos que se hacía referencia. En definitiva, tenemos un marco normativo y una regulación mucho más robusta, en buena hora, y por lo demás, todos marcos normativos con un amplio consenso político, incluso yo diría hasta gremial. Entonces, si como país tomamos las decisiones de ir aumentando y mejorando este tipo de regulaciones, obviamente eso también se ve reflejado en la mayor complejidad a la hora de evaluar ambientalmente los proyectos. Tercero, con respecto al proyecto de ley que se ha comentado, que no se conoce en detalle, pero que hay harta información del propio Ministerio Pública, yo quiero decir dos cosas. Uno vinculado al comentario de José Antonio. Yo creo que hay un falso consenso en la modificación al sistema. Yo creo que muchos actores quieren modificar el sistema de evaluación de impacto ambiental, pero por motivos distintos, por motivos absolutamente distintos. Si uno ve por qué quieren modificar el sistema, los gremios, el mundo de la ONG, el mundo de la academia o los servicios o el gobierno propiamente tal, creo nuevamente si uno hace un doble clic son por motivos absolutamente distintos. Entonces, yo al menos no me compro la tesis de que aquí hay un gran consenso en modifiquemos el sistema para hacerlo más llevadero, más simple, más rápido, etc. ¿Ah? Y segundo tema, además de este falso consenso, yo creo que el proyecto de ley anunciado y que uno lo conoce en titulares está absolutamente desalineado con lo que ha dicho incluso el propio presidente de la República. Yo no veo motivo alguno, si este proyecto de ley que hemos conocido en titulares se transforma en ley, donde va a haber una disminución de plazo del 30%. Los comentaristas que me antecedieron dieron buenos ejemplos de que esto podría hacerlo un poco más complejo. Yo estoy esperando conocer el proyecto de ley del ministro Grau, que yo sí creo que puede estar un poco más alineado con lo que dijo el presidente. Por lo tanto, yo creo que es bien importante tener súper claro el objetivo y el instrumento. Hemos conocido un proyecto de ley, probablemente el que está en anuncio se va a complementar, esperamos que se complemente, porque si aquí la preocupación es, como se menciona a veces peyorativamente, la permisología, el problema no está en el sistema de evaluación de impacto ambiental. El proyecto está en permisos que cada vez se han ido complejizando en los servicios públicos, pero servicios públicos y evaluadores que
implementan marcos normativos que ha dictado el Ejecutivo, que ha dictado o que ha tenido acuerdos el país. Por lo tanto, creo que ahí no se soluciona con un proyecto de ley. Este es un camino un poquitito más complejo. Veamos el reglamento de concesiones marítimas. Veamos el Código de Agua y los permisos asociados a la Dirección General de Agua. Veamos la ley de bosque nativo y esta declaratoria de interés nacional que la CONAF tiene que declarar en determinados proyectos. Veamos los permisos del Consejo de Monumentos Nacionales. Entonces, esos permisos que son de carácter sectorial, sin duda, su complejidad se ve reflejada en la tramitación de proyectos que ingresan al sistema de evaluación de impacto ambiental. ¿Ah? Y eso muchas veces son las cifras que vemos, pero las cifras que no vemos y quien peor la pasa son los proyectos que no ingresan al sistema de evaluación de impacto ambiental, que muchas veces es una estadística que no vemos, proyectos que no ingresan y que sí requieren permisos sectoriales. Entonces, creo que ahí hay un camino o una prioridad que tomar. ¿Ah? Si aquí lo vemos y trabajamos con los permisos sectoriales mega, que yo di 4 ejemplos, pueden haber otros, y que, insisto, se ve reflejado en el sistema de evaluación de impacto ambiental. ¿Cuál es el problema que yo veo, Sebastián, en trabajar estos marcos normativos que modifican y mejoran los permisos que se dan al entorno del sistema? Que son como huérfanos políticamente. Yo no veo a los ministros sectoriales preocupados de estos permisos sectoriales. ¿Ah? Si el ministro de Economía está muy preocupado por los tiempos de trámite, yo le diría, bueno, vea los permisos de la Subsecretaría de Pesca, de Turismo, en el fondo, de los servicios que dependen de usted. Yo no sé si la ministra Redondo está muy preocupada de los plazos del Consejo de Monumentos Nacionales. Y así, yo puedo sumar. En el fondo, lo que yo observo, Sebastián, es una crítica bien al voleo que llega al SEA, al Servicio de Evaluación Ambiental, que llega al CIA, pero no veo sectorialmente preocupación por mejorar los permisos asociados a distintos ministerios y a distintos servicios. Y cuarto, y con esto voy concluyendo, que tiene que ver un poquitito más con la solucionática, con el debate que hemos tenido a lo largo de varios años, de cuáles podrían ser, yo diría, algunos elementos importantes para ir mejorando el sistema de evaluación de impacto ambiental. Yo creo que es bien importante la revisión de las tipologías de ingreso al sistema. Hay muchas tipologías de ingreso al sistema que hoy día el sistema no le agrega valor, que podrían perfectamente no estar. Claro, es un tema bien impopular plantearlo, porque si uno va al Congreso, al Parlamento, varios parlamentarios, la solución que tienen es que algunas tipologías de ingresos de proyectos ingresen al sistema. Yo creo que aquí incluso hay que confiar mucho más en los permisos sectoriales, porque un proyecto no ingresa al sistema no significa que está desregulado desde el punto de vista ambiental. Por lo tanto, creo que la revisión de las tipologías de ingreso es algo hoy día relevante. Segundo, las consultas de pertinencia de ingreso. Yo creo que es un gran instrumento que requiere mayor regulación, como plazos y alcances. Hoy día en nuestro país, que tiene un stock más o menos de unas 15.000 resoluciones de calificación ambiental, muchas consultas de pertinencia de ingreso se refieren a modificaciones de proyectos ya evaluados. Por lo tanto, las consultas de pertinencia de ingreso son relevantes también en la evaluación de proyectos en términos de poder evaluar si esa modificación genera un impacto significativo, genera una modificación de alguna medida y si efectivamente ingresa o no ingresa al sistema, pero las consultas de pertinencia, claro, es un buen instrumento que está un poco, más que un poco, desregulado, pero que es bastante relevante. Lo mismo, tercero, como los procedimientos para actualizar y modificar las resoluciones de calificación ambiental. Si hoy día uno ve el sistema, como les mencionaba, creo que una buena proporción de proyectos son modificaciones de proyectos existentes. Por lo tanto, ahí pueden haber buenas ideas de generar procedimientos acordes que nos permitan ir modificando resoluciones que muchas veces pareciera que están escritas en piedra y el sistema se vuelve poco flexible. Y por último,
Yo comparto con Jimena que la gran variedad de tipologías de proyectos, de envergadura, de eventuales impactos, es pero súper amplio, muy, muy heterogéneo y no se condice con dos vías de ingresar al sistema, con dos formas de relacionarse al sistema de evaluación de impacto ambiental. En la Comisión Asesora Presidencial de la Presidenta Bachelet se definieron, por ejemplo, proyectos que se cataloguen como estratégicos, que tengan un ingreso distinto, que se puedan evaluar incluso de manera centralizada. Proyectos estratégicos de gran envergadura que probablemente son bastante controvertidos y que yo creo que en honor a la transparencia, obviamente esos se terminan evaluando a nivel central porque muchas veces en las regiones no están las competencias, las capacidades, a veces no tendrían por qué estar de megaproyectos que tienen una complejidad bien importante. Y por otra parte, yo creo que podría perfectamente haber una vía de ingreso tipo DIA, pero sin el capítulo de descarte de impactos significativos del artículo 11, porque en muchas días es como relativamente evidente, no obstante tienen que reunir una tal cantidad de información para descartar la configuración de algún literal del artículo 11 que lo hace bien pesada. Por lo tanto, perfectamente, a mi juicio, podrían convivir cuatro formas de ingreso diferenciada al sistema de evaluación de impacto ambiental, que lo haría, a mi juicio, bastante más razonable los tiempos, las profundidades con los cuales se evalúan los distintos proyectos de inversión. Eso, Sebastián, por mi parte. Muchas gracias, Pablo. Le agradezco a todos por haber presentado. Hay mucho interés, hay muchas consultas que están llegando por el chat. Y en general, bueno, yo voy a hacer una síntesis. Hay personas que comentan, bueno, por ejemplo, Cristóbal Correa habla de cómo se debería simplificar, si las modificaciones no debieran enfocarse en simplificar el mecanismo de obtención de permisos para proyectos de menor impacto, menor inversión y desarrollados por titulares que no son grandes empresas. Eh, También hay comentarios sobre la ampliación de la PAC, duplicación de procesos, pero me parece que hay un tema y que se repite un poco dentro de tanto sus exposiciones como de algunas de las consultas que tiene que ver con el rol y el peso que tiene que tener el servicio de evaluación ambiental dentro de este esquema. Si es que el servicio de evaluación ambiental debiera ser más bien, por decirlo así, alguien que es como el punto donde el proceso, entre comillas, pasa, una especie, entre comillas, más de buzón, o si tiene que tomar un rol de mayor atribución, de dar un poco juego, porque efectivamente lo que ocurre es que muchas veces la ralentización también y las suspensiones ocurren porque el proceso se queda ahí medio trabado. Entonces, quiero pedirle a ustedes en 3 minutos cada uno, y acá voy a incluir a José Antonio, si es que me pueden dar sus comentarios sobre cómo ven el rol del SEA en la medida de que se plantee una reforma. ¿Debiera quedarse tal cual? ¿Debiera haber cambios? ¿Por dónde tendrían que ir esos cambios? Voy a partir contigo, José Antonio, y después voy a ir en el orden que hicimos las presentaciones. Muchas gracias, Sebastián, y gracias a todos también por los excelentes comentarios. La verdad es que el informe busca ser como un punto de partida y una provocación para empezar a ponerle el ojo a este tema. Un pequeño disclaimer, yo creo que también ahí nosotros reconocíamos en el informe que los desistimientos pueden obedecer a múltiples razones, pero tampoco vemos que haya demasiados elementos para creer que es solo un tipo de desistimiento, el temprano, por así decirlo, el que ha tenido aumento y no los otros, los que de repente son equivalentes muchas veces a una RCA negativa, que hay poca RCA negativa. La mayoría de las veces el inversionista tiene antecedentes que le dicen que su proyecto va mal encaminado y opta por desistir en etapas tardías, y esos son los desistimientos que son complejos. Entonces, si uno es de la idea de que cuando aumentan los desistimientos, en principio podrían aumentar todos los tipos de desistimientos, las tres categorías que Pablo identifica, bueno, vale la pena ponerle la lupa a este concepto y hacer esta provocación, y a partir de ahora empezar a mirar en detalle cuáles son los que estamos viendo que aumentan. Respecto a la pregunta de Sebastián, mira, yo creo que muchas veces el tema del aumento de plazos, yo creo que típicamente está quienes le adjudican toda la culpa al servicio y quienes dicen no, toda la culpa es de los inversionistas, porque la mayoría de los plazos largos son producto de solicitudes de los propios impulsores de los proyectos para pausar y para suspender los plazos.
La verdad es que ningún inversionista quiere que su proyecto se alargue y se detenga y se prolongue por tanto tiempo. Como decía Rodrigo, cuando los plazos se detienen, es muchas veces porque los servicios, en el fondo los permisos que son externos al proceso, al CEA, empiezan a hacer requerimientos de información un poco excesivos, empiezan a requerir información adicional que puede ser muy trabajosa de obtener. Y ahí, conectando con la pregunta de Sebastián, yo creo que el SEA sí ha operado muchas veces como un buzón que recibe esta solicitud y la traspasa, y después recibe la información y se la traspasa al servicio. Y creo que eso no tendría por qué ser así, o sea, podría tener un rol más articulador, podría cumplir una finalidad de fomentar un diálogo donde ciertos requerimientos podría tratar de aligerar los requerimientos de otras autoridades, y por otro lado podría recibir o tratar de fomentar una relación entre inversionista y Consejo de Monumentos, Dirección General de Agua u otros, que sea más fluida y no simplemente pasar mensajes de un lado para otro. Yo ahí sí creo que hay una oportunidad de mejorar esos procesos y de que, en definitiva, bajemos los tiempos, que lo que importa son los plazos totales de demora de un proyecto, de quién es la culpa. Creo que puede ser una discusión interesante entre los actores, pero la verdad es que lo que nos preocupa es reducir el plazo total, y para eso yo creo que sí se puede tener un rol más articulador en lugar de pasar mensajes. Quizá una excesiva simplificación, pero creo que por ahí se puede avanzar. Muchas gracias, José Antonio. Rodrigo. A ver, respecto al rol del SEA, yo creo que el SEA tiene un rol de administrador y tiene que ejercerlo. O sea, no es un mero coordinador. Y eso es importante y hay que seguir potenciándolo. Tiene que poder filtrar a los servicios sectoriales cuando se pasan un poquito pueblo. Tienen que poder filtrar y gestionar también a los servicios cuando hay apuro en el otorgamiento de los permisos, en los pronunciamientos. Pero yo creo que el SEA en realidad funciona bien. Yo no le cambiaría su rol. Creo que el SEA es razonable. Tengo algunas dudas respecto de que califique el director o no, o las comisiones de evaluación. Yo he tenido malas experiencias con comisiones, pero también creo que eso puede darse en el caso de un director. El director también va a estar capturado, y yo no quisiera ser el pobre tipo que toma las decisiones solo. Eso obviamente también va a generar bastantes dificultades. Respecto a las preguntas que habían en el chat, quisiera hacerme cargo de algunas. Estoy de acuerdo con Cristóbal Correa en que aquí hay que preocuparse de los proyectos de menor impacto, de los proyectos chicos. Hay toda una gama de proyectos que son los que realmente se asfixian. Los proyectos grandes a veces pueden seguir operando, pero los proyectos chicos, medianos, ahí hay un problema tremendo y hay que a lo mejor generar, así como hay un equipo de grandes proyectos, debería haber un equipo a lo mejor para poder destrabar en el corto tiempo proyectos medianos. Hay una pregunta por ahí también de Julio respecto de los PAS en los servicios sectoriales. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tengo una RCA, voy después a tramitar la parte sectorial en salud y salud me dice que no? Nos pasó esta semana en un proyecto. Y dice que no, ¿por qué no? Y uno presenta un recurso de reposición y no, tampoco, ¿por qué no? Entonces, ¿dónde queda la evaluación ambiental? ¿Qué pasa con la RCA y con esa directriz que me permite operar un proyecto? Entonces, los sectorales tienen que necesariamente ajustarse y ese proyecto de ley lo debiera tomar en consideración. Por ahí Julio Núñez también habla del tamaño de los expedientes, y eso es verdad. O sea, estas guías también hacen que los expedientes sean inabarcables para un funcionario. O sea, no hay espacio en una dirección regional para poder calificar, no sé, 10.000 páginas. Nadie puede leer esa cantidad de información. Entonces, yo creo que también es importante ahí centrar un poquito la evaluación. Y tercero, lo que decía Pablo, los temas sectoriales. Un Consejo de Monumentos, hay que intervenir ahí. O sea, la ministra tiene que hacerse cargo. CONAF, hoy día tenemos un problema tremendo con las formaciones xerofíticas. Hay una prohibición total de intervención. Y eso obviamente está generando apuros a muchos proyectos de infraestructura relevantes para el país. Y nadie se hace cargo. Yo creo que es importante avanzar en esa línea. Las declaraciones de interés nacional también toman mucho tiempo en tramitarse, la DGA también toma mucho tiempo en tramitarse. Yo creo que tenemos que en el proyecto de ley también ponerle plazo a los otros servicios, no solamente mantener o reexigir los plazos al servicio de evaluación ambiental, sino también de hacerse cargo de los demás. Eso por ahora. Muchas gracias, señor. Muchas gracias, Rodrigo. Jimena, te quiero dar a ti entonces la palabra ahora para tus comentarios.
Muchas gracias. Es un agrado escuchar a Rodrigo Benítez cuando habla bien del Servicio de Evaluación Ambiental. Eso me hace muy feliz, porque yo también comparto, ¿no es cierto?, que en general la opinión del servicio para mí es favorable. Por supuesto que hay espacios de mejora, pero en ese sentido yo no puedo soslayar una cosa que es política y que tenía que ver con lo que ustedes conversaban de presupuesto. O sea, el sector ambiental es un sector que tiene un bajo presupuesto. ¿Ah? El rechazo del presupuesto en la comisión del Senado fue por los recursos para la Superintendencia del Medio Ambiente, no para el Servicio de Evaluación Ambiental. Pero el Servicio de Evaluación Ambiental, en términos de presupuesto anual, me parece que para los montos de inversión que están dentro de él, no se condice, no hay una relación. Y eso podría ayudar como algunos de los comentaristas, de las personas que están preguntando, pueda haber más capacidades técnicas de la que hay actualmente y por lo tanto pueda también este rol que hablaba Rodrigo, que es no solo coordinar, sino administrar y poder, por lo tanto, tener una conversación, ¿no es cierto?, más sustantiva con los sectores. Pero ahí me preocupa la palabra que usó José Antonio, aligerar. ¿Qué entendemos por aligerar? Porque ¿cuál es el mandato del Servicio de Evaluación Ambiental? Es administrar un sistema de evaluación de impactos ambientales. ¿Ah? El Servicio de Evaluación Ambiental no tiene por propósito, ¿no es cierto?, acelerar, ¿no es cierto?, los proyectos de inversión y que estos se realicen. Tiene un mandato distinto y eso no puede dejar de tenerse como premisa al momento de que nosotros evaluemos la conducta del servicio. Entonces, aligerar, si se tomara esa decisión, el servicio tiene que aligerar, significa que entonces los proyectos se van a o va a haber mucha mayor litigiosidad de la que hay hoy día y que ya es, o sea, la frase de la falta de certeza jurídica y de la cantidad de litigación que existe en ambiental, cuando los datos duros nos dicen que en realidad lo que se litiga es bien poco, me preocupa. Me preocupa que se confunda el rol de las instituciones del Estado. Y en ese sentido, el servicio necesita, ¿no es cierto?, para mi gusto, mucho más presupuesto, como hablaba Rodrigo, mucha más capacitación de todas las cosas que van surgiendo. Todos los días hoy día viene el desafío del litio, estaba el desafío de la desalinización, etcétera. Pero en general, yo diría, ojo, esto estamos en el sector ambiental, un servicio que tiene un propósito ambiental y al que será cargado las políticas públicas de desarrollo del país. Muchas gracias. Gracias, Jimena. Y Pablo, te doy la palabra a ti entonces No, para mire, este. yo al igual que quienes me antecedieron, tengo una buena opinión del punto de vista del rol que juega el SEA, su rol así más rector del proceso de evaluación en términos generales. Yo no tengo inconveniente, pero por eso sí, a mí sí me preocupa lo que hemos conocido del proyecto de ley en cuanto a que los pronunciamientos del Comité de Ministros se van a reemplazar por pronunciamientos de la Dirección Ejecutiva del SEA. Yo creo que eso es un error. Yo creo que acá, en los recursos de reclamación que hoy día se pronuncia el Comité de Ministros, creo que deben pasar de manera directa a los tribunales ambientales. Creo que ahí hay actores capacitados, validados, que hay que utilizarlos más. Lo mismo con el reemplazo de las COEVAS, de reemplazar las COEVAS por el pronunciamiento del director regional. Yo creo que va a ser muy complejo en procesos donde participan muchos actores, donde hay una evaluación multisectorial, que una autoridad finalmente califique un proyecto. Yo creo que la calificación es algo bueno que hay que mantener, que evita captura, seguir teniendo una calificación colegiada, más reducida, habrá que darle una vuelta, pero la calificación final unipersonal en términos regionales de los directores del SEA, creo que no es un avance, yo creo que es un retroceso. Y segundo, dejemos que los recursos de reclamación los aborde los tribunales ambientales. Entonces creo que estamos cargando nuevamente al SEA en su dirección ejecutiva, en sus direcciones regionales, de dos elementos que perfectamente podrían apoyarse y modificarse de una manera distinta.
Muchas gracias, Pablo, por ese comentario. Y yo quiero agradecerle en particular a los más de 200 asistentes y quiero recalcar lo que se han mantenido todo este tiempo escuchándonos y comentando. Yo quiero compartir con lo que ustedes decían en términos de que esta es una conversación que se abre. Y de hecho también el estudio, el análisis de pivotes pues, tenía ese objetivo también, como abrir una conversación que sentimos que es necesaria y que sin duda no solo no se agota acá, sino que tenemos un desafío en términos de poder seguir conversando cuando conozcamos ya el detalle formal del proyecto que, según se nos ha comunicado, se va a enviar en las próximas semanas. Quiero agradecerle a José Antonio Valenzuela, a Rodrigo Benítez, a Pablo Adenier y a Jimena Insulza por estar con nosotros hoy día y a todos ustedes por haber participado. Les quiero recordar, porque hay varios que están preguntando, que esto va a quedar grabado y lo van a poder revisar en todas las redes de País Circular y también de Pivotes. Y queremos decirles también que estén atentos porque lo más probable es que cuando ya conozcamos el contenido podamos hacer alguna otra actividad de este mismo tipo. Ahí estoy dejando comprometido a Pablo, pero yo creo que el interés sin duda es muy estimulante, así que de nuevo les queremos agradecer mucho. Pablo, no sé si tú quieres dar como organizador también palabras finales ahí para cerrar. No, no, muchas gracias a usted, a los comentaristas, y un aporte para encauzar un debate que al menos el juicio de País Circular está un poquitito como desenfocado, el debate que al menos que uno ve en la prensa tradicional. Muchas gracias a todos y como les decimos, estén atentos porque vamos a seguir probablemente haciendo estas conversaciones una vez que se conozca el proyecto, un tema muy interesante y que sin duda despierta mucho interés, como hemos visto acá en la conversación, en el chat también y en su asistencia. Que estén muy bien, que tengan un muy buen día. Muchas Chao, gracias a chao. ustedes, que estén Chao, bien. chao.